Muy buenas noches, mis estimados asistentes. Habíamos tenido previamente unas dos clases teóricas, ¿verdad? Donde hemos hablado de los estudios preliminares, de los estudios geotécnicos que se debe hacer. Se debe recabar los parámetros necesarios para, o sea, los parámetros del suelo, ¿verdad? Donde se va a realizar la fundación de la edificación. Bien, después habíamos hablado también sobre las propiedades de los materiales, ¿verdad? Este curso, pues vamos a realizar un modelo de concreto armado. Entonces, pues vamos a tener los materiales de concreto y de acero de refuerzo. Habíamos hablado de eso ahí, de donde podemos recabar las propiedades de estos materiales. Bien, habíamos hablado entonces de la propiedad de los materiales, ¿verdad? Aquí tenemos las propiedades también para el acero de refuerzo, ¿verdad? Y son varillas redondas que tienen ciertas corrugaciones, pues para evitar el deslizamiento relativo entre la varilla y el concreto, ¿verdad? Aquí también para la curva esfuerzo de formación para el acero, hemos dicho que vamos a utilizar un modelo bilineal. ¿Verdad? Un modelo bilineal donde no, pues, no podemos ir más allá del esfuerzo afluencia acá, ¿verdad? Entonces, el diseño solamente nos permite pues llegar hasta esta parte, ¿verdad? Una vez que uno alcanza el esfuerzo de fluencia, pues no puede ir más allá. Este es el último esfuerzo de diseño, ¿verdad? Entonces aplicamos este modelo bilineal. Recordemos que este es la curva de esfuerzo de formación para un modelo real. Bueno, entonces habíamos hablado de eso, ¿verdad? Habíamos hablado también de las restricciones que da la normativa ACI con respecto a la utilidad del acero de refuerzo. Bien, en una segunda clase habíamos hablado de las cargas, ¿verdad? De las cargas aplicadas en las edificaciones. Muy bien, acá podemos tener, o sea, las normativas, hay normativas de construcción o normativas de diseño que especifican algunos pesos de materiales, ¿verdad? Unos pesos específicos o directamente la carga, como en este caso, según el tipo de material. También para las cargas vivas podemos obtener de algunos códigos de diseño unas cargas mínimas que podemos nosotros pues aplicar en nuestro modelo. Bien. Bien, entonces una vez hablando de esto, una vez que hemos hablado de esto, entonces ya conocemos las propiedades de los materiales, conocemos también, acá creo que hemos hablado del tipo de sistemas estructurales, ¿verdad? Entonces, pues uno ya está, creo, listo para empezar a hacer la modelación respectiva. Bien, eh, pues habíamos hablado también sobre una parte del predimensionamiento de los elementos estructurales, ¿verdad? Del predimensionamiento, tanto de predimensionamiento de losas, ¿verdad? De losas nervadas, en este caso, las son las recomendaciones que da el código ACI, ¿verdad? Acá para losas nervadas en dos direcciones y esto acá es para losas nervadas en una dirección. En sí, pues lo que especifica el código ACI son las mismas secciones, las mismas dimensiones, tanto para losas nervadas en una dirección como para losas nervadas en dos. Las columnas, pues lo mismo, presenta unas tablas, ¿verdad? de alturas mínimas para concreto de peso normal y un FY de 420 megapascales, que equivale a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para columnas lo mismo, podemos hacer un predimensionamiento de las columnas en base a un método de prueba y error. O podemos tomar un esfuerzo promedio en este caso
Este sería el esfuerzo promedio, ¿verdad? Podemos tomar un porcentaje de la resistencia cilíndrica a compresión, ¿verdad? Tanto para columnas centrales que reciben una carga mayor, y tanto para columnas exteriores. En este caso son las columnas que reciben pues una poca carga, entonces uno puede tomar también un esfuerzo medio. Muy bien, los tipos de sección de las columnas, también de eso ya habíamos hablado. Bueno, pues entonces ahora lo que corresponde es empezar con el modelo, ¿verdad? Vamos a empezar a realizar la modelación en el programa ETABS. Muy bien, entonces vamos acá al programa, ¿verdad? En el programa, estamos en el programa de tabs. Bueno, pues esta es la interfaz que presenta el programa, ¿verdad? Todo esto de acá, el interfaz. Entonces uno, pues para empezar a realizar la modelación, ¿verdad? A ver, acá hablaremos de esto. Si uno quiere agregar, por ejemplo, esto de acá, ¿verdad? Quiere agregar aquí unas herramientas de acceso rápido, pues simplemente puede dar acá un clic, ¿verdad? Probablemente cuando uno instala el programa no vienen todas estas herramientas incluidas. Por ejemplo, voy a quitar, puede que tengamos esto acá, ¿verdad? Puede que tengamos eso. Entonces uno quiere agregar acá el diseño, las herramientas de diseño, pues para tener acceso rápido a ello. Entonces uno da acá un clic, ¿verdad? Un clic de derecho, y puede pues asignar la herramienta que le sea conveniente, ¿verdad? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, acá donde dice Design, y eso es para las herramientas de diseño, ¿verdad? De esa manera uno puede agregar eso. En el caso que no le aparezca acá ni una herramienta, ¿verdad? Que no le aparezca ni una herramienta, puede ir acá en opciones, y pues acá donde dice Customize Toolbars, puede seleccionar ahí y pues asignar la herramienta que le sea pertinente. Por ejemplo, acá vamos a asignar el Draw, herramientas de dibujo, y se asignó acá, ¿verdad? Lo tenemos acá en la parte izquierda. Muy bien. Entonces estamos explicando estas cosas básicas del programa, porque sabemos que hay mucha gente, ¿verdad? Que recién pues se está iniciando con el manejo de este programa. Vamos entonces a proseguir. Bien, entonces lo primero que debemos hacer pues es acá. Una cosa más, esto de acá, esta herramienta de explorador del modelo, pues nos ayuda mucho, ¿verdad? Acá tenemos el modelo, tenemos las tablas, los reportes, ¿verdad? Entonces, si esto de acá no aparece, ¿verdad? Ahí algunas veces les va a aparecer de esa manera. Ustedes pueden ir a activar también aquí en opciones, y tendrían que decir acá mostrar el modelo de explorador. Entonces ahí van a poder visualizar ese explorador del modelo. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a dar acá, vamos a pedir un nuevo modelo, ¿verdad? Donde dice New Model, y vamos a decirle que no queremos guardar, y vamos a empezar. Entonces acá pregunta para empezar el programa, pregunta si queremos definir las configuraciones por defecto como viene el programa, o podemos traer de una plantilla cualquiera, de un modelo que ya hemos definido, va a traer todo lo que es las propiedades de los materiales, las secciones que se definió, va a traer de ese modelo. Por ejemplo, voy a tomar eso. Entonces si vamos a dar acá en OK, automáticamente me va a mandar a buscar el archivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir, por ejemplo, este modelo 1. Ahí está, vamos a abrir, vamos a traer entonces en este caso todas las propiedades. En este caso le voy a pedir una planilla en blanco, ¿verdad? Una planilla en blanco. Ahora vamos a ir acá,
vamos a ir en definir y vamos a verificar la sección. Entonces aquí están las secciones pues que tenía definido ese modelo, ¿verdad? Solamente me trajo las secciones. Entonces podemos nosotros acá en modificar y ahí vamos a ver las propiedades que se le, bueno, las dimensiones que se le asignó a ese elemento. De la misma manera, seguramente pues me trajo las losas. Acá está la losa reticular, ¿verdad? Losa reticular, y esta es una losa tipo nervada en dos direcciones, tipo waffle, y estas son las dimensiones que se definen en ese modelo. Entonces podríamos tomar mediante ese modelo, o pues podríamos nosotros empezar desde cero. Acá lo voy a decir que no quiero guardar, entonces habíamos ya visto esto, ¿verdad? Habíamos visto esto. Ahora vamos a ver una definición por el usuario. Queremos definir todo lo que es el sistema de unidades, los códigos de diseño, ¿verdad? Definidos por el usuario. Entonces acá, donde dice Display Units, acá, ¿verdad? Entonces ahí, aquí nosotros podemos elegir el sistema más conveniente, ¿verdad? El sistema de unidades. Acá me está preguntando de qué código o de qué normativa podemos tener acceso para una base de secciones de acero. Entonces acá también está preguntando el código de diseño. El código de diseño para elementos de acero. Y por último, pues se tiene el código de diseño para elementos de concreto armado. Muy bien, entonces acá podemos ver, acá tenemos el sistema internacional, y esas son unidades por defecto, ¿verdad? Seguramente nos va a traer las unidades del sistema inglés, ¿verdad? Entonces acá el sistema internacional pues va a traer las unidades de Newton, metro segundo, y el sistema métrico, el sistema MKS, metro kilogramo segundo. Muy bien, entonces acá podemos elegir una base de datos para importar los perfiles en el caso que estemos analizando una estructura en base a perfiles de acero. Muy bien, el código también, el código de diseño para acero, normalmente es para acero conformado en caliente, ya se tiene la ISC, ¿verdad? Entonces de esa manera uno pues puede elegir el código de diseño, y aquí para el concreto armado lo propio, se tienen ahí varios códigos de la CI, se tiene el eurocódigo, el código mexicano, ¿verdad? Entonces de esa manera uno puede elegir el código que le sea más conveniente. En este caso vamos a elegir el código ACI 318 en su versión 14, ¿verdad? Sabemos que la versión, ya tenemos la normativa en su versión 19, pero esta versión del ETABS todavía no lo tiene incluido ese código, el 19. Entonces en este momento yo estoy utilizando lo que es la versión 16, 16.2.1, ¿verdad? La última versión que se tiene del ETABS es la 18.0.2, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar esa versión, y en esa versión tampoco está incluido la última versión del código ACI. Entonces vamos a utilizar, hemos dicho, el código ACI 2014. Muy bien, entonces una vez configurado esto, uno puede dar acá en OK, y pues se despliega esta ventana acá. En esta ventana uno puede escoger unas ciertas plantillas ya predeterminadas que presenta el programa. Podemos empezar con una plantilla en blanco, o podemos definir un sistema de grillas. Podemos empezar también con una losa en base a perfiles metálicos, los elementos frame,
de, de perfiles de acero, ¿verdad? Podemos empezar también con una losa en ábacos, con una losa reticular o con una losa tipo rivet en una dirección o en dos direcciones. Bien, entonces aquí también uno puede elegir el sistema de grillas, ¿verdad? El sistema de grillas tanto para la dirección X como para la dirección Y. Podemos también ir aquí a definir por el usuario y podemos editar este sistema de grillas. Entonces acá se presenta pues el sistema tanto para X, ¿verdad? Tanto para X y aquí en esta parte para Y. Bien, entonces podemos realizar de esa manera o podemos dejar acá. Acá se tiene las dimensiones para los pisos, ¿verdad? De cuántos pisos puede ser. Aquí dice que esto de acá, el número de pisos, ¿verdad? El número de pisos ahí por defecto viene ahí un número de pisos igual a 4. Aquí se tiene la altura típica del piso, ¿verdad? La altura típica, sabemos que tenemos una construcción. En una construcción normalmente vamos a dibujar acá, ¿verdad? Normalmente se tiene esto. Acá pues voy a suponer que es una losa de fundación, ¿verdad? Ahí una losa de fundación. Entonces esto es la base, ¿no? La interacción estructura-fundación. Entonces pues típicamente se tiene esto, ¿verdad? Se tiene eso. La primera planta, ahí va el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y pues podemos tener un nivel 4. Entonces esto, normalmente lo que se hace o lo que se tiene en construcción, pues es esto de acá. Vamos a tomar esta herramienta. Se tiene ahí. Entonces acá, normalmente esta altura aquí, esta altura H de ese piso, esto le vamos a llamar HI, ¿verdad? HI normalmente lo que la planta baja siempre es un poco más alta, ¿verdad? Seguramente ahí se tiene algún tipo de tienda, algún tipo de restaurante, entonces la primera planta suele siempre tener un nivel más alto que las plantas tip. Entonces acá va a ser pues H, normalmente suele ser mayor a la altura de los niveles. Por eso acá el programa pregunta la altura típica del piso. Entonces si está hablando de la altura típica, pues está hablando de esta I, ¿verdad? Está hablando de la I. Y eso es la altura típica de la altura de la primera planta, dice. El piso inferior. Entonces esa altura pues va a corresponder a esta H, ¿verdad? A la altura de la primera planta. Muy bien. Entonces podemos definir, hemos dicho de esta manera, o podríamos tomar directamente, aquí también podemos decirle que queremos queremos editar el número de pisos, entonces vamos ahí y pues acá uno puede editar. Por defecto hemos dicho que el programa trae esta cantidad de pisos, 4 pisos. Si uno quiere pues reducir esto, uno quiere por ejemplo tener 3 pisos, uno puede dar acá. Podemos dar un clic derecho y aquí dice añadir pisos, ¿verdad? Añadir pisos o borrar pisos. Entonces podemos nosotros borrar de esa manera. Se tiene 3 pisos o si queremos uno más, podemos borrar de esa manera. Entonces si damos en OK, pues nos va a cargar los 2 pisos. De igual manera, si uno quiere agregar, los pisos, ¿verdad? Entonces aquí va a dar en Add Story y va a decir que quiere agregar el piso. Entonces cuando uno quiere agregar el piso, aquí le pregunta la altura del nuevo piso. Esto de acá es para el nuevo piso que vamos a agregar. Entonces está preguntando la altura de ese piso, la altura del piso y el número de pisos a ser agregado. Entonces eso uno debe colocar acá, la altura y el número de pisos, ¿verdad? Y respecto de qué piso va a estar.
¿verdad? Aquí hay que escoger el piso, encima de qué piso se va a posicionar los pisos nuevos que vamos a agregar. Muy bien, entonces esto vamos a ver, vamos a agregar uno, vamos a agregar, entonces agregamos acá, y pues una altura típica, acá yo le puedo colocar esto, podemos colocar a 2.8, ¿verdad? Un piso, y se va a situar encima del piso 2. Bien, vamos a ver entonces en OK, y ahí se agregó, ¿verdad? Ahí se agregó, esta es la altura del piso, y esta es la altura absoluta del edificio, ¿verdad? Entonces, de esa manera uno puede agregar ese piso. Bien, entonces si dejamos esto por defecto ahí, vamos a partir de una planilla en blanco. En este caso vamos a partir de una planilla en blanco y vamos a dar en OK. Bueno, entonces vamos a partir de una planilla en blanco. Y pues lo primero que vamos a realizar es la definición de los materiales. Lo primero que se debe realizar aquí es la definición de los materiales, ¿verdad? Estas pestañas de acá son solamente para editar, ¿verdad? Para editar cualquier elemento estructural. Esta acá es son herramientas de visualización, y acá es lo que interesa para empezar realmente el modelo, ¿verdad? Las propiedades de los materiales. Bien, antes de ello vamos a ver acá, aquí en el MATCAD, aquí se tienen las propiedades de los materiales que vamos a utilizar. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar las propiedades de los materiales, lo que se va a utilizar tanto para elementos sometidos a flexión, ¿verdad? Para elementos sometidos a flexión, que son las columnas, losas y escaleras, vamos a utilizar una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para elementos sometidos a cargas axiales y a momentos biaxiales, vamos a utilizar una resistencia un tanto mayor, una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces vamos a ir a definir estos materiales. Vamos a definir, para ello, pues voy a compartir esta pantalla. Voy a compartir la pantalla. Acá puedo eliminar una ventana para tener mejor visualización. Este explorador también lo puedo eliminar, y voy a compartir. Entonces, muy bien, entonces hemos dicho acá en definir, ¿verdad? Vamos a ir en definir, y vamos a definir las propiedades de los materiales. Muy bien, entonces aquí, una vez que uno entra aquí a definir, aquí tiene unos materiales por defecto que trae el programa, tanto para diferentes tipos de materiales. Se tiene aquí, por ejemplo, este acá es para perfiles de acero. Aquí se tiene para el concreto, ¿verdad? Un concreto de grado 4000 PSI. Este de acá es el acero de refuerzo de la normativa ACTM A615 de grado 60, eso está por defecto. Y aquí por último se tiene el material para elementos preesforzados, ¿verdad? Para definir los torones de preesfuerzo en el caso que se tenga elementos preesforzados o postensados. Muy bien, entonces ahí uno puede directamente tomar este concreto y puede ir en modificar, ¿verdad? Puede ir en modificar, y aquí puede modificar las propiedades tanto físicas como las propiedades mecánicas de ese material. O podemos ir aquí en agregar material, agregar un nuevo material, pregunta ahí la región. Tenemos varias regiones donde podemos eh, escoger, ¿verdad? Vamos a dejar por defecto acá el tipo de material. Vamos a decirle que queremos un material de concreto, ¿verdad? Ahí tenemos para acero, para concreto, aluminio, acero conformado en frío, el acero de refuerzo, tendones, mampostería, y pues definido otro tipo de material, ¿verdad? Donde solamente
tengamos algunas propiedades de ese material y no nos indiquen qué tipo de material es, entonces uno acá puede escoger la opción de Other. Bien, vamos entonces acá en concreto. Si vamos entonces en concreto, acá tiene la normativa estandarizada, o puede ser también por el usuario, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto por estandarizada para que pues podamos directamente acceder a un grado de concreto. Bien, aquí entonces en el grado de concreto uno tiene lo que se les hablaba en las presentaciones, ¿verdad? Se tiene ahí definido el grado 3000, el 4000, el 5000 y el 6000. Esto es para concreto de peso normal, ¿verdad? Estaríamos hablando, a ver, no me permite la herramienta dejar desplegado esto. Entonces, esto de acá, estos primeros 4 son pues para concreto de peso normal. Y los últimos 4, donde dice lightweight, entonces eso es para un concreto de peso liviano. Muy bien, entonces elegimos, vamos a elegir este concreto de grado 3000 PSI, ¿verdad? Ahí entonces vamos a dar en OK y automáticamente se despliega esta ventana para poder definir las propiedades de dicho grado de concreto. Acá vamos a definir el nombre del material, es lo primero que se debe de tener. El nombre del material, en este caso voy a definir como F'C igual a 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Yo personalmente me gusta llamarlo de esa manera. Otros prefieren llamar de esta manera, ¿verdad? H, que significa hormigón, a los que les gusta llamarle por hormigón. Entonces ahí pueden colocar 21, ¿verdad? Esto es para un hormigón de 21 megapascales, sería esto acá, un concreto de 21 megapascales, o pues otros le llaman también C21, que sería concreto en este caso, concreto megapascal. Eso ya depende de cada usuario, ¿verdad? Entonces yo lo voy a llamar de esa manera y vamos a empezar a modificar las propiedades. Aquí entonces se tiene las propiedades de tanto de peso específico como de la masa. Entonces por cualquiera de estos uno puede definir la propiedad física del material. Entonces en este caso vamos a definir por la propiedad de peso específico. Entonces uno acá pues puede cambiar. Sabemos que ese concreto tiene un peso específico de 2400. Acá lo tenemos entonces en el MATCAD. Esto es lo que especifica, esto de acá, 150 libras sobre pie cúbico es lo que especifica la normativa ACI. Entonces eso convertido al sistema MKS se tiene 2400 de densidad. Bien, entonces acá vamos a modificar esto, vamos a poner 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. En el caso que se tenga otras unidades acá, ¿verdad? En el caso que estén otras unidades, uno puede presionar la tecla Shift y darle un doble clic y automáticamente se le va a desplegar otra ventana y ahí uno puede cambiar las unidades. Acá uno puede cambiar las unidades. Entonces acá yo lo voy a colocar por decir pie y aquí podemos colocar digamos libra. Entonces ese valor aquí, fíjense, acá tenemos 149.8, pues es el equivalente a este 150 libra fuerza sobre pie cúbico. Muy bien, entonces aquí uno puede cambiar las unidades. Cambia las unidades y pues le da aquí calcular
y automáticamente esto le va a dar en OK y se le va a asignar la cantidad correspondiente. Bien, acá las propiedades mecánicas, el módulo elástico del material, acá para pesos normales, verás, se tiene esta relación. Eh, sería 15.100 por la raíz de FC'. Entonces eso vamos a calcular. Aquí voy a presionar la tecla Shift, doble clic y entramos acá. Bien, entonces aquí voy a cambiar las unidades, voy a cambiar a centímetros, a kilogramo en fuerza, kilogramo fuerza y en la longitud centímetro. Muy bien, entonces acá vamos a dar o vamos a digitar 15.100 por SQR, que es la raíz cuadrada, y vamos a colocar ahí la resistencia cilíndrica al concreto. En este caso estamos definiendo para una resistencia cilíndrica de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces esto calculamos y ahí podemos entonces apreciar. A ver, esto acá lo voy a cambiar en el MATCAD. Vamos a cambiar esto de acá, o sea, el MATCAD lo que hace es tomar la última variable para determinar el módulo elástico. Entonces, en este caso, pues no coincide, ¿verdad? Este resultado de acá no está coincidiendo con lo que estamos calculando aquí, es porque el MATCAD en este caso está tomando el concreto de 250. Entonces, para ello voy a subir esto acá y automáticamente va a tomar esta resistencia cilíndrica y ahí tenemos el mismo valor, ¿verdad? Entonces tenemos ahí de 218.819.79 lo que calcula el MATCAD, y aquí también se tiene la misma magnitud. Entonces ese cálculo ahí está bien. Entonces damos acá en OK. Damos en OK y automáticamente aquí se está convirtiendo a kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. El módulo de Poisson hemos dicho que para concretos de baja resistencia, ¿verdad? Vale aclarar esto. Estamos hablando de un concreto de FC' menor o igual a 560 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en este caso, pues se considera al concreto de baja resistencia. Bien, entonces en ese caso, pues podemos utilizar un módulo de Poisson o una relación de deformaciones de 0.20. Eso habíamos hablado en las clases anteriores. Entonces dejamos eso por defecto. Aquí el coeficiente de expansión térmica, en el caso que sea necesario que estemos haciendo un análisis térmico, pues tenemos que investigar este coeficiente térmico, ¿verdad? También creo que el ACI también trae ya una definición o un valor para el concreto. Bien, el módulo de corte se calcula automáticamente con las propiedades de el módulo elástico y el coeficiente de Poisson. Eso se determina automáticamente. Hemos dicho, bueno, el módulo de corte se calcula pues con esta relación, ¿verdad? El módulo elástico sobre 2 veces 1 más el coeficiente o el coeficiente de Poisson. Entonces, de esa manera calcula automáticamente el programa el módulo de corte. Bien, entonces acá vamos a modificar las propiedades de diseño del concreto, ¿verdad? Entonces ahí podemos introducir la resistencia cilíndrica a la compresión. Entonces acá me está dando en
kilogramos sobre milímetro cuadrado. Yo no quiero eso. Entonces podemos presionar acá y podemos ir acá a cambiar las unidades y vamos a colocar aquí 210 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, entonces ahí se tiene convertido. En el caso que uno pues tenga un concreto de peso liviano, uno puede activar este check y puede aquí colocar el factor de reducción de resistencia a corte. Bien, en este caso estamos hablando de un concreto de peso normal, así que vamos a desactivar eso. Damos ahí en OK y ya tendríamos todo, ¿verdad? Si queremos hacer un análisis no lineal de segundo orden, pues debemos definir también las propiedades no lineales del material. En este caso estamos haciendo un análisis lineal estático, así que con estas configuraciones es más que suficiente. Bien, entonces damos en OK y ahí tenemos el concreto. Ahora hemos definido el de 210, ahora vamos a definir el de 250. Para ello voy a modificar este material, el de grado 4000 PSI, vamos a modificar y pues lo cambiamos aquí, el nombre. FC' igual a 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, hacemos lo propio acá, ¿verdad? Hacemos lo propio, cambiamos esto acá a 2400, ¿verdad? Ahí está 2400, el módulo el módulo elástico, cambiamos aquí las unidades a kilogramos centímetro, entonces vamos a digitar 15100 por la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Calculamos eso, entonces ahí se tiene el módulo elástico del material, ¿verdad? Que es igual a lo que se tiene acá. Bien, entonces damos ahí por validado eso, damos en OK, el módulo de Poisson no cambiamos y vamos a cambiar las propiedades de diseño. Esto aquí va a ser 2.5, ¿verdad? Estamos hablando de un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí se tiene. Entonces 250. Muy bien, damos en OK y pues damos en OK. En OK, en ese caso ya tenemos definido el material para el concreto. Bien, acá puedo modificar esto, o si no podemos ir aquí en agregar. Vamos a ir en agregar y aquí en vez de concreto le vamos a decir el rebar, el acero de refuerzo, el material de acero de refuerzo. Entonces ahí se tiene las normativas, ¿verdad? Las dos normativas, la CTM A615 y la CTM A706. Podemos tomar cualquiera de ellas, ¿verdad? Si queremos realizar un análisis sísmico, un análisis donde se requiera la ductilidad, pues es el más conveniente es tomar esta norma de acá, la A706, ¿verdad? Que tiene solamente un grado de acero incorporado y este grado 60 pues corresponde al acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, en este caso vamos a tomar como no estamos haciendo un análisis sísmico, podemos valernos de esta norma aquí. Podemos tomar esa norma y elegir el grado de acero. El grado de acero, esos son los grados que les indicaba en la presentación, el grado 40, el grado 60 y el grado 75. Este grado sería pues equivalente a 2800 kilogramos sobre centímetro cuadrado y este de aquí es el equivalente a 4200. Y el último de 75 equivalente a 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a tomar el de 60, entonces ahí tenemos el nombre. Entonces el nombre aquí voy a colocar FY igual a 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces aquí el peso específico
bajamos acá, esto era para el concreto, ¿verdad? Esto era aquí para el concreto. Ahora vamos a ver el acero de refuerzo, las propiedades del acero de refuerzo. Entonces ahí se tiene un peso específico de 7850. Por lo tanto aquí también vamos a cambiar esto a 7850 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Entonces acá debemos, debemos tener también en cuenta el módulo elástico del concreto y pues la normativa CI en su artículo 20.2.2.2 está especificando que podemos tomar un acero, el módulo elástico del acero, tanto para barras como alambres no preesforzados, podemos tomar de 29 millones en libras sobre pulgada cuadrada. Esto es lo que equivale también a 29.000 K6. Bien, entonces eso es lo que trae aquí el programa por defecto. Si vamos acá, hacemos doble clic y ponemos en esas unidades en pulgadas, y esto aquí colocamos en libras o en kib, y ahí se tiene entonces el valor de 29.000, el valor de 29.000 K6. Entonces vamos a cancelar esto, dejamos ahí por defecto, ¿verdad? Igualmente el coeficiente de expansión térmica, y vamos a modificar acá las propiedades de diseño. Entonces la propiedad de diseño para este grado tiene que ser pues de 4200 el esfuerzo de fluencia mínimo. El esfuerzo de fluencia mínimo, entonces vamos a colocar acá de 42, o podemos ir a calcular y cambiar aquí las unidades y cerciorarnos de la magnitud de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, lo propio acá, esto acá no es la tensión última mínima del acero, ¿verdad? Es la última. Entonces eso ahí no lo vamos a tocar. Lo que necesitamos para el diseño nosotros es solamente este valor de acá. Necesitamos para diseñar el acero, perdón, el esfuerzo de fluencia mínimo de ese material. Bien, aquí las resistencias esperadas, tanto para fluencia como la última, pues solamente tienen un incremento del 10% respecto a las mínimas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que vamos a determinar aquí, el de esta última, el de 69.6, eso va a ser igual a decir 63, ¿verdad? 63.28 por 1.1. Eso tiene que dar entonces los 69.6. Solamente es un incremento del 10%. Bien, entonces nada más acá vamos a dar en OK, y podemos dar también ya en OK. Entonces ya tenemos el acero definido, ¿verdad? Tenemos tanto el concreto como el acero ya se tiene definido. Entonces vamos a dar en OK, y ahí tenemos. Entonces vamos otra vez a revisar, y ahí se tiene tanto para el concreto como para el acero. Hasta ahí entonces estamos bien. Ahora acá el predimensionamiento de los elementos estructurales, ¿verdad? Podemos tomar, valernos simplemente de la normativa ACI, ¿verdad? Para determinar el predimensionamiento. O sea, esto acá, siempre para empezar un modelo se debe hacer un predimensionamiento, se debe intuir unas secciones iniciales. Entonces empezamos el modelo con secciones iniciales, como hablábamos acá en la presentación, ¿verdad? Como hablábamos acá, a ver, vamos a ir aquí al predimensionamiento. Entonces pues aquí el proceso de diseño, ¿verdad? Es un mecanismo iterativo, ¿verdad? Donde se
por alguna metodología, ya puede ser por experiencia o por recomendaciones de código o por fórmulas empíricas, uno puede estimar una sección de algún elemento y pues empezar la modelación con eso para posteriormente hacer el análisis. Y entonces, si el análisis no cumple o el diseño no cumple, se cambia de sección. Se vuelve otra vez al inicio y se cambia de sección, se hace el análisis y se vuelve a realizar el diseño. De esa manera, entonces, se trabaja con las secciones. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a definir las secciones de los elementos. Entonces acá aquí si revisamos esto, si revisamos la parte o el artículo 18.7.2, donde dice límites dimensionales, esto es para un diseño sismo resistente. Ahí dice el código que la sección o el lado menor no debe ser menor a 12 pulgadas. Estas 12 pulgadas equivale a 30 centímetros. Equivale a 30 centímetros. Entonces, en base a esto, uno puede realizar el predimensionamiento de esas columnas. Entonces, el modelo pues tiene 7 niveles, ¿verdad? Aquí voy a dibujar. Vamos a dibujar acá. A ver, esto no. Bueno, entonces voy a ir acá mejor. Mejor vamos a ir a abrir el AutoCAD y ahí ya tenemos los niveles. Entonces, hasta mientras que se abra el AutoCAD, vamos a definir las vigas, las secciones de vigas. Entonces, en la normativa ACI da estas alturas mínimas, pues que dependen de las deflexiones admisibles. Entonces, la normativa dice que si uno toma esto de acá, toma estas alturas mínimas, pues ya no es necesario verificar las deflexiones admisibles de ese elemento. Bien, entonces acá según la longitud, ¿verdad? Según la longitud del paño o de la viga, uno puede determinar esa altura mínima según la condición de apoyo, ¿verdad? Si tenemos ahí un apoyo simple o si tiene un apoyo continuo, podemos determinar eso. Voy a mostrarles también esto. Vamos acá donde está la normativa ACI 1814. Ahí esta normativa está en español. Ahí vamos a poder averiguar esto. Bien, entonces vamos acá a irnos al capítulo 8. Ahí se tiene especificado, perdón, al capítulo 9. En el capítulo 9 es de diseño de vigas. Entonces acá vamos aquí entonces, aquí está el capítulo 9, ¿verdad? El capítulo 9 es de diseño de vigas. O sea, habla ahí, ese capítulo se refiere a las vigas y está presentando acá abajo esa tabla. Esta es la tabla que la tengo ahí en el MATCAD, ¿verdad? La altura mínima de vigas no preesforzadas. Según la condición de apoyo, podemos determinar con esta relación las alturas mínimas. Ojo, esto de acá, ¿verdad? Está aquí especificando, aquí dice H y está con un número ahí con el exponente. Entonces eso de acá, ¿verdad? Significa, y dice ahí, los valores son aplicables a concretos de peso normal y a un acero de fluencia de 6.000, de 60.000 libras sobre pulgada cuadrada. Eso es el acero que estamos utilizando, de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces solamente podemos aplicar
estas dimensiones para esos tipos de material. Muy bien. Bueno, entonces acá, a ver, voy a abrir esto y vamos a mostrarle ahí los niveles. Aquí se tiene entonces, nuestro edificio va a constar de este número de niveles, pero se tiene una planta baja baja de una altura ligeramente mayor que las plantas tipo, ¿verdad? Entonces tenemos acá 1, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a tener 7 niveles de tipo y una planta baja. Entonces de esa manera vamos a estimar, llegando, cuidando siempre lo que dice la recomendación, la normativa ACI, de tener en la última planta, pues secciones, ¿verdad? Secciones de aproximadamente 900 centímetros cuadrados, ¿verdad? En este caso, vamos a empezar con estas secciones, ¿verdad? Con secciones de 25 por 75, de 30 por 30, ¿verdad? Ahí. Entonces, estas columnas, pues son columnas que no podemos cambiar las secciones, van a tener la misma sección en todos los niveles, ¿verdad? Por temas arquitectónicos, eso se va a mantener esos niveles. Muy bien, entonces si definimos las secciones de viga, vamos a empezar definiendo por estas de acá. Entonces, vamos a emplear cada 2 pisos, ¿verdad? Cada 2 pisos vamos a reducir las secciones de las columnas. Entonces, estas secciones de acá, ¿verdad? Vamos a aplicar para esos 2 niveles. Estas secciones de aquí se va a aplicar a otros 2 niveles, ¿verdad? Cada 2 niveles vamos a variar las secciones de las columnas. Muy bien, entonces empezamos acá. Voy a compartir esto. Vamos a compartir. Bueno, no me lo está permitiendo. Acá voy a compartir con este programa. A ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, no va a ser posible. No sé por qué razón no me quiere compartir esto. Entonces vamos a hacer de esta manera. Ahí, y voy a definir ese tipo de sección. Entonces vamos a definir, ¿verdad? En definir en secciones, y aquí podemos definir pues la sección que vamos a utilizar. Secciones de tipos de elementos tipo frame, secciones de tendones, secciones de slab, de losas de entrepiso, secciones de muro y pues las secciones de varilla de refuerzo. Pues en este caso queremos elegir, bueno, queremos definir una sección de un elemento frame. Entonces automáticamente el programa tiene ya incorporado secciones predefinidas tanto para vigas de concreto como para columnas de concreto y pues también para vigas y columnas de acero. Entonces aquí vamos a ir en modificar, estamos definiendo columnas, entonces voy a decir aquí columnas y vamos a modificar eso, columna de concreto. Bien, entonces acá voy a colocar el nombre, lo voy a llamar con 30 por 50, C de 30 por 50. Entonces aquí el tipo de material, no olvidemos, hemos dicho que para las columnas o para elementos sometidos a compresión vamos a utilizar una resistencia mayor. Entonces la de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Es una columna rectangular, aquí uno puede elegir el tipo de columna, ¿verdad? Puede elegir el tipo de columna de concreto. Por ejemplo, si elegimos esta de T, si queremos definir una sección de T, podemos ahí definir y aquí podemos introducir las dimensiones correspondientes, o también podríamos definir una en tipo L, ¿verdad? Tenemos varias tipos de secciones ahí. En cruz también, ¿verdad? Entonces vamos a elegir, pues en este caso,
para este modelo, vamos a elegir una rectangular. Esa rectangular entonces tiene de altura, tiene vamos a decir de 500 milímetros, que equivale a 50 centímetros, y la base va a ser de 300 milímetros. O también podríamos hacer esto, ¿verdad? Podríamos hacer esto y cambiar acá las unidades, como se les explicó anteriormente. Otra manera de hacer también pues puede ser acá colocar, por ejemplo, vamos a colocar 50, a ver, y vamos a colocar las unidades. Entonces la unidad es 50 centímetros y seguramente automáticamente me tiene que calcular eso. Si no estamos seguros en qué unidades estamos trabajando, o nos sentimos más cómodos trabajando en metros o en centímetros, uno puede introducir la unidad correspondiente ahí. Bien, entonces en esta parte, cuando uno ya define las dimensiones de la columna, puede ir aquí en ver las propiedades, y estas son las propiedades de la sección que el programa automáticamente calcula. O sea, se tiene ahí el área, las inercias, los módulos elásticos, los módulos plásticos, la constante torsional. Entonces eso automáticamente el programa calcula internamente. Bien, acá también podemos ver los factores de modificación de rigidez, ¿verdad? Si uno quiere realizar una distribución de solicitaciones, uno puede pues, cambiar estos modificadores de rigidez. Lo que nos interesa es acá, por el momento, el refuerzo, ¿verdad? Y aquí tenemos el tipo de diseño. El tipo de diseño pregunta si vamos a diseñar, si el diseño, si el elemento va a ser definido como tipo columna, que se va a diseñar tanto a fuerzas axiales como a momentos biaxiales. Y lo propio acá, si elegimos columna, ¿verdad? Solamente va a ser diseñado a momento flector, al momento 3,3. Entonces en este caso es columna, y cuando uno pues define ahí, o sea, elige columna, se presenta toda esta configuración que debemos hacer. Bueno, les iré explicando esta configuración de acá, ¿verdad? Toda esta configuración que se hace del acero de refuerzo, solamente se lo hace cuando uno quiere revisar la demanda capacidad de la columna. O sea, esto tendríamos que hacer para un modelo ya existente donde se quiera revisar la capacidad de la columna. Si queremos hacer un diseño, entonces el programa no lo va a tomar en cuenta esto acá. Va a calcular el área de acero según las solicitaciones. Entonces, pues no lo vamos a hacer, esto acá lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo vamos a configurar más adelante cuando nosotros queramos revisar. Cuando estemos haciendo el diseño ya de los elementos tipo columna, entonces vamos a ver esta parte de la configuración de las varillas de refuerzo. En este caso les voy a decir que la columna inicialmente la vamos a diseñar, queremos que el programa la diseñe, entonces vamos a dejar ahí con diseño. Podemos tener acá la configuración de refuerzo, puede ser rectangular, como es el caso, ¿verdad? Como es el caso, o podemos definir como circular. Vean esto, si voy a colocar aquí circular, le doy en OK, y aquí podemos ver la configuración de acero está en forma circular en la columna, ¿verdad? Entonces podemos tener esos dos tipos de arreglo, ¿verdad? Tanto rectangular como circular. Aquí se tiene el arreglo de las barras de confinamiento, ¿verdad? De los estribos estamos hablando aquí, de los estribos. Entonces cuando uno presiona acá en circular, uno puede tener un arreglo tanto para estribos rectangulares como para estribos circulares. Se va a habilitar esta opción, para estribos en forma de espiral. Se va a habilitar esa opción. Entonces si habilitamos acá en circular, entonces podemos también tomar esta configuración de espiral.
¿verdad? En este caso vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo una configuración de acero rectangular y pues los estribos de confinamiento van a ser solamente estribos formados a 90 grados. ¿Verdad? Esos estribos, a ver, no sé si me estoy dejando entender, pues esos estribos van a ir acá, ¿verdad? En la sección de viga tienen que ir ahí. Y pues las varillas de refuerzo tienen que ir dentro de ese estribo, ¿verdad? Ese es el estribo que les da pues soporte lateral a las varillas de refuerzo que restringen el pandeo de esas varillas de refuerzo por las fuerzas axiales. Entonces se tiene eso ahí. Ese es el estribo. Entonces. Muy bien, vamos a dar esto entonces en OK. Una cosa más aquí que me estoy olvidando. Vamos a entrar de nuevo y aquí el material del acero de refuerzo, tanto para varillas longitudinales como para varillas utilizadas en el acero o en el refuerzo de confinamiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que elegir lo que hemos pues, definido, el acero de fluencia de 4200. Aquí también 4200 y vamos a realizar eso. Bien, acá entonces ya hemos hablado de esto, podemos ya dar en OK y podemos dar en OK. No tenemos más nada aquí que modificar. Voy a dar entonces en OK. Ahí se tiene entonces la sección de columna. Para definir esta otra, ¿verdad? Para definir las otras secciones, uno ya puede realizar una copia de la misma. Entonces aquí voy a realizar una copia, agregar una copia de la propiedad. Vamos a agregar esa sección de columna, entonces vamos a decir ahí col 35 por 35. Perdón, eso acá lo voy a colocar en mayúscula, 35 por 35. Entonces automáticamente aquí cambiamos rápidamente, era 350 por 350 milímetros. Entonces como hice una copia, automáticamente me trae toda la configuración de refuerzo que habíamos hecho acá, ¿verdad? El acero de refuerzo y el tipo de diseño que se va a realizar. Si uno configura aquí las varillas, también le tiene que traer, si hace una copia. Entonces ahí vamos a darle en OK. Y aquí ya no tengo nada más que modificar, estamos en OK, hacemos nuevamente una copia y vamos a definir la sección de 25, pero aquí tenía la de 30 por 40, entonces vamos a definir esa, la de 30 por 40, columna de 30 por 40. 30 por 40 rectangular también, entonces vamos a dar aquí 400 y aquí vamos a dar a introducir 300 milímetros. Damos en OK, otra copia y ahora sí vamos a definir estas dos secciones aquí que corresponde a la 25 por 50. Volvemos entonces aquí, columna de 25 por 50 y pues cambiamos las dimensiones. Ahí vamos a dar 500 y una base de 250. Bien, entonces en OK hacemos una nueva copia y vamos a definir la columna de 30 por 30. Pues aquí corresponde a 300, aquí también a 300 y lo resto ya está por defecto, ¿verdad? El acero. Bien, entonces damos también en OK, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí definido esa sección. Bien, acá también se tiene una columna, o bueno, una sección de 60 de diámetro, es una columna circular, y aquí también se tiene una columna circular de 50 centímetros de diámetro. Entonces para ello
ya no puedo realizar una copia, vamos a ir aquí en agregar una nueva propiedad. Y esta propiedad va a ser de concreto, ¿verdad? Va a ser de concreto, del material concreto, y vamos a elegir la sección circular. Eligiendo la sección circular se presenta esto, entonces vamos a definir aquí columna de 60 centímetros, ¿verdad? De 60 centímetros, o podemos llamar de esa manera, C60. Entonces es una columna circular, aquí introducimos el diámetro, esto corresponde a 600 milímetros de diámetro. Configuración del acero, aquí cambiamos entonces a 4200, tanto para barras longitudinales como para los estribos. El diseño está bien, y aquí podríamos nosotros también elegir lo que ya se dijo anteriormente, espiral, ¿verdad? Entonces vamos a dar en OK y damos esto en OK. Bien, hacemos una copia entonces de esto, ¿verdad? Hacemos una copia y vamos a llamarle columna, columna de 50. De 50, hay que tener en cuenta aquí el material, siempre debemos fijarnos en el tipo de material o en la resistencia cilíndrica, ¿verdad? De 250 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces ahí vamos a introducir el diámetro que corresponde a 50 centímetros, en milímetros 500. Muy bien, acá no sé si hice una copia. Si lo hice una copia, entonces vamos a dar ya en OK. Entonces de esa manera tenemos definida la parte de la sección de las columnas. Ahí entonces, para el primer nivel y para el segundo nivel ya tenemos definida esa sección. Aquí si se dan cuenta, ¿verdad? Acá estas secciones corresponden solamente para este nivel, ¿verdad? Y estas secciones de acá, que son las mismas de estas secciones de acá abajo, corresponden para ese nivel. De esa manera se está presentando. Muy bien. Bien, entonces ya definía previamente estas secciones, pues ahora podemos definir la sección de las vigas. La sección de las vigas, pues para definir mediante el código ACI podemos ver, tenemos que ver acá cuál es el paño de mayor longitud. Esa L después debe corresponder a la mayor longitud de viga que se tenga en la estructura. La longitud del paño. Bien, entonces si vamos acá en el AutoCAD y vamos a ver cuál es el paño más largo que se tiene. A ver acá, si vemos ahí de toda la estructura, pues seguramente vamos a tener en esta parte, seguramente esta va a ser la viga más larga, de longitud más larga. Entonces esa viga va a tener de eje a eje, tiene 6,96 metros. Entonces con esa relación, y ahora nos fijaremos cuál es la condición de borde de esta columna, de esta viga. Entonces esa viga, estamos tomando esta viga de acá, ¿verdad? Entonces esa viga tiene este extremo continuo y también este extremo continuo. Entonces esa es la condición de apoyo. Vamos acá en la planilla, bueno, en la norma. Entonces aquí tenemos para ambos extremos continuos. Ahí se tiene, ambos extremos continuos. Entonces debemos determinar con esta relación de aquí, L sobre 21. Bien, entonces si vamos acá a ver al MATCAD, cuando tenemos aquí, vamos a cambiar entonces L, vamos a cambiar a 6,96 metros. 96 metros. Entonces es un extremo continuo. Aquí está, pues, perdón, los dos extremos continuos. Entonces se tiene aquí esta relación, L sobre 21. Entonces eso da ahí una
una altura mínima. No olvidemos que esto es una altura mínima que da el código. Es una altura mínima, entonces uno puede pues, tomar mayor a esta sección. Entonces eso, acá redondeando, ¿verdad? A una dimensión constructiva, se tiene pues 35 centímetros de peralte de esa viga. Bien, entonces se tiene también una base, si aproximamos ahí la base de la viga a la altura sobre 2, se tiene de 17.5, pero esta dimensión no es constructiva, entonces lo vamos a aproximar, lo vamos a redondear esto a 20 centímetros. Vamos a tener entonces una viga de 35. Perdón, esto acá también lo podemos redondear, lo vamos a redondear a 40 centímetros. ¿Verdad? Vamos a redondear a 40. Entonces vamos a tener una viga de 40 por 20. ¿Verdad? Vamos a tener 40, esa va a ser la sección 40 por 20. Ahí se tiene. Entonces esta va a ser la sección de la viga. Bien, entonces vamos acá al programa. Y vamos a decir, puedo agregar aquí una nueva propiedad, una rectangular, y pues vamos a llamarle acá viga de 20 por 40. De 20 por 40. Es una sección rectangular. Aquí el material, esta ya es una viga, es un elemento sometido a flexión. Por lo tanto, vamos a modelarla de una resistencia característica de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Bien, las dimensiones entonces, la profundidad, esto es la altura de la viga, dice depth, es la altura de la viga, la profundidad, entonces eso tiene que ser 400 milímetros. La base o el ancho, eso tiene que ser 200 milímetros, ¿verdad? Ahora sí podemos observar acá, esto está como una sección o como un tipo de diseño de columna, porque está presentando aquí las barritas, ¿verdad? Estas barritas acá, las que observamos, es para una definición o para un diseño de columna. Entonces para eso pues uno debe ir aquí y modificar el tipo de diseño. Ahora se trata de una viga, y aquí pregunta el recubrimiento al centro del grupo de varillas. Entonces ahí vamos a asumir, acá vamos a asumir que tenemos un recubrimiento libre de concreto de 3 centímetros. El recubrimiento libre va a ser de 3 centímetros. Vamos a asumir un diámetro de varilla del estribo de 10 milímetros, que corresponde a 1 centímetro. Entonces vamos a asumir eso, y el diámetro de la varilla longitudinal vamos a estar asumiendo por el momento de 2 centímetros, una varilla correspondiente a 3/4 de pulgada. Entonces ese recubrimiento, acá voy a dibujar esto, ¿verdad? Ahí se tiene entonces, esa es la sección de viga. Puedo dibujar esto, eso es el estribo, ¿verdad? El estribo, y estas serían las varillas de refuerzo, ahí, ¿verdad? Entonces lo que pide aquí el programa es esta longitud, el recubrimiento que está pidiendo aquí al centro de la varilla, dice. Entonces tenemos que tomar al centro de esa varilla, y pues de aquí, desde el borde de la columna. Entonces tiene que ser ese recubrimiento que le puedo llamar D en ese caso, ¿verdad? Entonces ese D pues va a corresponder a este recubrimiento libre de 13 centímetros más el diámetro del estribo,
lo que está en verde, ese es el estribo, entonces sería 1 centímetro y más el diámetro de la barra sobre 2. Diámetro de la barra sobre 2. Eso se convierte en 1, entonces vamos a tener 3 más 1, 5, más 1, perdón, 4, más 1, 5. Vamos a tener entonces 5 centímetros. 5 centímetros de recubrimiento. Eso debemos colocar entonces acá, tanto para las barras en la parte superior como para las barras en la parte inferior. Entonces voy a colocar acá 5 centímetros, bueno, en este caso sería 50 milímetros, aquí también 50 milímetros, vamos a asumir eso, y ahí. Esta parte de acá es para hacer un diseño sísmico para revisar la ductilidad de las vigas, ¿verdad? Bien, el tipo de acero es el de 4200, ¿verdad? Tanto para las longitudinales como para los estribos, y no tenemos nada más que modificar. Entonces ahora podemos percibir que se ve una sección llena sin las barras longitudinales. Eso significa que el tipo de diseño es una viga, va a ser diseñado solamente al momento 3.3. Bien, entonces damos en OK y podemos dar acá en OK. Muy bien, entonces vamos a ver sus preguntas. Ahí vamos a ver algunas preguntas y vamos a estar quedando acá. Entonces mañana estaríamos continuando con la modelación. Pregunta Mariana Andrade, ¿de dónde sale el 15100? Vamos acá, entonces en el MATCAD, bueno, el código ACI presenta esta fórmula acá. Entonces dice ahí para concreto de peso normal, está dando una fórmula. Entonces esto acá voy a ampliar y vamos a hacer un zoom. Ahí se tiene. Entonces esta es la ecuación que presenta para determinar el módulo elástico del concreto de 57.000 por la raíz de Fc', pero eso está en las unidades de libras sobre pulgada cuadrada. Aproximadamente su equivalencia es esto de acá, los 15.100 por la raíz de Fc'. Entonces uno acá puede colocar su equivalencia del Fc' en el sistema MKS, y pues eso es lo que le salga de la raíz, puede multiplicar por este valor de 57.000 y le va a dar aproximadamente esto 15.100. De ahí viene el 15.100, es para el sistema MKS. Piero Azalde pregunta, teniendo las cargas que se ha metrado, al definir propiedades, el peso específico del concreto en el ETABS se colocaría 0, ya que el peso de 2400 se ha considerado en el metrado, así que sobredimensionaría, o es necesario colocar 4200 nuevamente en el ETABS. Muy bien, entonces esto acá se está refiriendo pues a cuando uno hace el metrado de cargas externamente, o sea, el peso propio de los materiales determina externamente. Entonces aquí, si vamos acá en definir, ¿verdad? En patrones de carga, entonces aquí pues en los patrones de carga el programa tiene aquí el peso propio, este tipo de carga, el DED, ¿verdad? Significa el peso propio del elemento estructural. Entonces, si usted hace el análisis de carga, ¿verdad? Calculando y teniendo las dimensiones, las longitudes, todas esas cosas, se puede hacer o se puede determinar para una estructura relativamente pequeña, ¿verdad? Podríamos determinar el peso muerto del elemento. Entonces aquí
uno pues debe especificar 0, ¿verdad? Debe especificar 0 aquí en el multiplicador de peso propio para que no le tome en cuenta el peso de ese elemento. O como usted dice, debe colocar ahí el tipo de material, en el peso específico debe colocar pues 0, ¿verdad? Entonces puede hacer de esa manera. Pero normalmente si estamos hablando de una estructura ya de más allá de 3 niveles, 4 niveles, pues relativamente hacer un análisis de carga de peso de la estructura, pues es muy tedioso, ¿verdad? Entonces lo dejamos eso por cuenta del programa, que lo haga ese cálculo, que lo haga automáticamente el programa. Que pregunta también sobre el módulo elástico, pregunta Joel Lezama, y ahí ya se habló de ese término de 15.100 por... acá está diciendo él que es 15.100 por FC', ¿no? Es por la raíz de FC'. Tiene que ser por la raíz, o sea, 15.100, ¿verdad? 15.100 por la raíz de la resistencia cilíndrica a la compresión. Eso es lo que especifica el código de diseño ACI. Eso se tiene, vamos acá al capítulo 19, ahí está especificando esa fórmula, ¿verdad? Acá a ver, vamos a reducir esto. Aquí estamos en el capítulo 19. Aquí está. Aquí está para concreto de peso normal, ¿verdad? Se tiene ahí esta relación que ya hemos dicho que su equivalencia al sistema MKS es de 15.100. Está por la raíz del FC'. Tiene que ser por eso. Jefferson Osvaldo pregunta, ingeniero, ¿y no tomaremos el descuento en cuenta lo que se señala en el código de diseñar con secciones agrietadas? Bueno, este diseño, lo que especifica el código de tomar secciones agrietadas es para un diseño estático de primer orden, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tomar nosotros el efecto de segundo orden, ¿verdad? Que causan debido a las cargas laterales y a las cargas verticales. Entonces aquí no correspondería hacer esa reducción. O pues también ya se probó que haciendo un diseño con las secciones agrietadas, como recomienda el código ACI, que dice ahí que debemos reducir según el tipo de elemento, podemos reducir en un 30, en un 35% de la sección agrietada, pues realmente no es apropiado. O sea, tendríamos que tener secciones relativamente grandes, especialmente si estamos hablando de un diseño sísmico. Entonces, solamente se considera las secciones agrietadas para realizar el control de derivas de piso en un caso de diseño sísmico. Bueno, vamos a ver un poco más sobre ese tema. Ese tema se encuentra, si no me equivoco, en el capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 6 del código de diseño. Entonces, si subimos acá, seguramente lo tenemos por ahí, ¿verdad? Lo tenemos por ahí. Eso es para un análisis estático de primer orden, ¿verdad? Aquí está, entonces acá está especificando el análisis de primer orden, y eso es lo que nos está hablando el ingeniero Jefferson, pues es de estas inercias reducidas que se tiene acá, ¿verdad? El momento de inercia, según el tipo de elemento, ¿verdad? Podemos reducir esas inercias en estos porcentajes que aparecen acá. Bien. Acá dice Mariana, me parece muy poco, un peralte de 30 centímetros. Bueno, pues eso ya lo vamos a ver cuando diseñemos la viga, ¿verdad? Le vamos a asignar todas las cargas al programa, vamos a pedir el diseño
al programa, entonces ahí si presenta algún tipo de falla, pues podemos aumentar ese tipo de, bueno, la dimensión de la viga. Como esto es aquí, son secciones previas que se tienen, ¿verdad? Entonces podemos todavía, nosotros tenemos, según el análisis, podemos cambiar esa sección. Para el diseño de muros, pregunta Abel Crispín, también lo vamos a hacer. El programa acá tiene para realizar todos los elementos de tipo shell, acá, ¿verdad? Voy a ir acá, vamos a definir combinación de cargas. Si agregamos acá, por decir, voy a agregar una combinación de cara por defecto, entonces aquí el programa tiene incluido las combinaciones tanto para elementos de concreto tipo frame, para elementos de muros de corte, ¿verdad? Ahí tiene también para el diseño de losas. Entonces aquí se puede realizar ese diseño, tanto de las losas, de losas nervadas, como de los muros estructurales. Entonces también vamos a realizar ese tipo de diseño. A ver, Santiago pregunta el recubrimiento, ¿por qué no se considera al exterior de la barra? Bueno, seguramente se está refiriendo acá donde hemos definido a las vigas, me imagino. Pues aquí secciones, en secciones vamos a modificar esto, la viga, modificamos la propiedad. Entonces acá en esta parte, aquí está preguntando si esto se traduce, ¿verdad? Si esto se traduce al español, ¿verdad? El recubrimiento, ahí dice el recubrimiento al centroide, acá está, al centroide del grupo de las barras longitudinales. Entonces hemos explicado esto, ¿verdad? Habíamos dibujado lo que es la sección de viga, habíamos dibujado lo que corresponde al estribo, y pues eh, se tiene acá los elementos barra, ¿verdad? Los elementos barra siempre van a estar dentro del estribo de confinamiento. El estribo de confinamiento pues cumple esa función de dar soporte lateral a las barras longitudinales. Bien, entonces ahí hemos dicho que ahí dice al centro, ¿verdad? Al centroide de la barra longitudinal. Por eso ese centroide pues es ahí, ¿verdad? Es ahí y acá. Por eso hemos dicho que vamos a considerar un recubrimiento libre de concreto de 3 centímetros más, más el espesor o el diámetro del estribo, y más la mitad de la barra longitudinal. Eso es lo que debemos introducir aquí. El programa está pidiendo ese tipo de recubrimiento. No está pidiendo el recubrimiento libre a la cara del estribo. Hay que tener en cuenta eso. Ya cuando estemos viendo en el diseño vamos a ver a fondo esto.